Gustavo Méndez le quitó la calculadora científica a Daniel Torres, la arrojó contra el piso de mármol y la hizo pedazos delante de los 40 directivos de la empresa de inversiones. Mientras los pedazos de plástico negro se esparcían por el suelo, dijo: «Aquí no se necesitan juguetes. Este es un edificio en el que se mueven miles de millones de dólares. No es un lugar para que los niños jueguen a juegos matemáticos», continuó. Lo que Gustavo no sabía era que acababa de humillar al único hombre capaz de salvar su imperio financiero. Porque Daniel Torres no era un niño cualquiera. Era un genio de las matemáticas que había diseñado el algoritmo que mantenía a flote toda la empresa de Gustavo. Y 6 horas más tarde, cuando una crisis financiera amenazaba con destruirlo todo, Gustavo descubriría que el niño de 14 años con la calculadora rota era su única esperanza de sobrevivir. En unos instantes, todo se pondría patas arriba. Todo se mezclaría. Daniel Torres tenía 14 años, pero sus ojos marrones oscuros mostraban una seriedad que no correspondía a su edad. Llevaba una camisa a cuadros desgastada que le quedaba un poco grande, unos pantalones de mezclilla con parches en las rodillas y unas zapatillas deportivas que habían visto días mejores. Por fuera no parecía alguien capaz de resolver problemas. Llevaba una mochila gastada y un sobre de Manila que contenía algo que su padre le había pedido que entregara antes de morir. «Encuentra a Gustavo Méndez. Dale esto. Es importante, hijo, muy importante», decía. Mientras las últimas palabras de su padre resonaban en su mente, las puertas giratorias del edificio de Méndez Capital se abrieron ante él. Eran las 9:15 de la mañana de un soleado jueves cuando Daniel entró en el vestíbulo del edificio más impresionante que había visto en su vida. El suelo estaba hecho de mármol italiano que brillaba como un espejo bajo la luz natural que entraba por los enormes ventanales. Ejecutivos con trajes caros caminaban apresuradamente, hablando por teléfono con sus tabletas en la mano, moviéndose con la seguridad de quienes manejan fortunas. Era un ambiente totalmente vertiginoso. Daniel se sentía completamente extraño. Pero en poco tiempo viviría muchas cosas en ese edificio. Gustavo Méndez salió en ese momento del elevador ejecutivo y daba instrucciones a 3 asistentes que corrían detrás de él como satélites orbitando un planeta. Gustavo, de 52 años, era un ejemplo perfecto del poder financiero. Traje de 3 piezas de Armani, gemelos de oro que brillaban al moverse, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y esa expresión de impaciencia constante que desarrollan quienes nunca tienen suficiente tiempo ni dinero. Era un hombre increíble. «No me importa lo que digan en Wall Street», le gritó a uno de sus asistentes. «Nuestros modelos son perfectos. Funcionan». «Se acabó la discusión», decía. Colgó bruscamente el teléfono y en ese momento sus ojos se posaron en Daniel. Todo estaba a punto de comenzar. El niño estaba parado en medio del vestíbulo, claramente perdido, mirando a su alrededor con sus grandes ojos. Apretaba el sobre de Manila contra su pecho como si fuera un tesoro. Gustavo preguntó en voz alta y se detuvo de repente. «¿Quién ha dejado entrar a este niño?». Sus 3 asistentes se detuvieron. Los ejecutivos que pasaban por allí se volvieron para mirar. Gustavo preguntó con voz autoritaria: «¿Alguien de seguridad puede explicarme qué hace este niño aquí?». Pero por su mirada y el tono de su voz, estaba claro que no quería a Daniel allí. Peor aún, no lo consideraba digno de estar allí. Claramente quería humillarlo. «¿Crees que es un comportamiento adecuado?». Diana Ruiz, su asistente principal de 35 años, se acercó rápidamente a él. «Señor Méndez, tal vez el joven necesite ayuda o…», comenzó a decir, pero él la interrumpió con un tono severo. «Esto no es un centro comunitario, Diana, es una empresa de inversiones. Si el niño se ha perdido, que alguien llame a su familia». Gustavo se acercó a Daniel con largos pasos que resonaban en el mármol. El niño instintivamente dio un paso atrás. «Escucha, hijo, este edificio es para adultos que trabajan. No es un lugar adecuado para ti. ¿Lo entiendes?», le preguntó. Pero había algo ininteligible en su voz. Daniel apretó el sobre contra su pecho. «Señor, necesito hablar con usted». «Traigo algo de mi padre», dijo. Gustavo repitió con tono despectivo. «¿Tu padre? ¿Tu padre no ha podido venir?», volvió a preguntar. Gustavo no tenía mucho tiempo. Tenía asuntos que atender. La pregunta golpeó a Daniel como un puñetazo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Mi padre? No pudo venir porque falleció hace 2 semanas», balbuceó. El vestíbulo se sumió en el silencio. Diana se llevó la mano a la boca. Varios ejecutivos se detuvieron. Gustavo dudó un momento y su expresión se suavizó ligeramente. «Siento tu pérdida, pero eso no cambia el hecho de que este no es un lugar adecuado», dijo. Daniel con voz temblorosa lo interrumpió. «Por favor, mi padre trabajaba para usted. Se llamaba Alberto Torres. Me dijo que era urgente. Me hizo prometer que se lo entregaría personalmente», dijo tratando de explicar la gravedad del asunto. Gustavo frunció el ceño. «No conozco a nadie llamado Alberto Torres», respondió.
Trabajaba aquí hace 8 años, en el departamento de análisis cuantitativo. Hace 8 años, Gustavo hizo un gesto de desprecio. Hijo, aquí han trabajado cientos de personas. No puedo recordarlas a todas, dijo. Lo único que le importaba a Gustavo era alejarse del chico lo antes posible, pero por alguna razón no podía alejarse. Daniel respondió, creó algo para usted, un algoritmo, algo relacionado con las predicciones del mercado. Gustavo se quedó completamente inmóvil. ¿Qué has dicho?, preguntó. Un algoritmo, para predecir los movimientos del mercado. Mi padre lo diseñó, pero dijo que había un error, un problema que no pudo resolver antes de irse. Y ahora, mientras seguía hablando, Gustavo le quitó el sobre de las manos a Daniel con un movimiento brusco y dijo, dámelo. Abrió el viejo papel con descuido. Dentro había densas ecuaciones matemáticas, gráficos complejos y una carta manuscrita. Gustavo comenzó a leer la carta en silencio, pero la expresión de su rostro pasó de la ira a la preocupación y luego al pánico. Gustavo estaba conmocionado por lo que leía. No podía creerlo. No puede ser, murmuró. ¿Qué dice?, preguntó Diana acercándose. Gustavo ignoró la pregunta y examinó los demás documentos con las manos ligeramente temblorosas. Había páginas y páginas de fórmulas matemáticas que evidentemente no entendía del todo. Dio una orden a uno de sus asistentes. Necesito a mi equipo de Quant. Ahora mismo. Todos. Sala de crisis principal. En 5 minutos, dijo. Se dio la vuelta para marcharse, pero Daniel lo detuvo. Señor Méndez, hay algo más que debe saber, dijo. Gustavo lo interrumpió. No tengo más tiempo. Me has dado lo que tu padre quería darme. Ahora vete. Y volvió a intentar deshacerse del niño. Pero Daniel se mantuvo firme. Pero mi padre dijo que quiso continuar. Pero la voz de Gustavo resonó en todo el vestíbulo. He dicho que se vaya. Seguridad, sáquenlo del edificio. Siguió ordenando. La injusticia que había sufrido Daniel no era nada justa. Quizás la persona que resolvería todos los problemas de Gustavo y lo salvaría estaba justo a su lado. Se merecía Daniel lo que le había pasado. A Daniel se le llenaron los ojos de lágrimas por la decepción. Había caminado 2 horas para llegar hasta allí. Había prometido entregarle personalmente esos documentos a su padre, que estaba a punto de morir, y hacer que Gustavo lo entendiera. No lo entienden, dijo Daniel con voz temblorosa. Los documentos por sí solos no son suficientes. Mi padre, en el algoritmo solo, quiso explicar. Pero Gustavo lo interrumpió con seguridad. Tengo un equipo de matemáticos con doctorado. Estoy seguro de que pueden terminar lo que su padre no pudo, continuó. Gustavo hizo un gesto con la mano y 2 guardias de seguridad se acercaron a él. Acompañen al joven hasta la salida. Sean amables pero firmes, dijo. Los guardias de seguridad agarraron a Daniel por los brazos. El chico no se resistió, pero no apartó los ojos de Gustavo. Era consciente de todo. Daniel era la única persona que podía explicar ese algoritmo. Necesitarán ayuda, dijo Daniel mientras lo llevaban hacia la puerta. Los números de esos documentos, solo yo puedo ver el patrón, porque mi padre me lo enseñó. Si no me dejan ayudar, continuó. Pero a Gustavo no le importaba nada. Ya había empezado a caminar hacia los elevadores. Adiós, hijo, dijo. Sacaron a Daniel del edificio y lo dejaron en la acera. Los guardias de seguridad volvieron al interior y lo dejaron solo bajo el sol de la mañana. Se sentó en un banco cercano, abrazó su mochila y sintió que había decepcionado a su padre. Mientras tanto, en el piso 45 del edificio de Méndez Capital cundía el pánico. Gustavo había convocado a todo el equipo de analistas cuantitativos, los 6 cerebros matemáticos más brillantes que el dinero podía comprar, todos con doctorados del MIT, Stanford y Princeton. Lean esto, dijo. Gustavo arrojó los documentos de Alberto Torres sobre la mesa de conferencias de cristal. Todo, ahora mismo, dijo. El equipo se abalanzó sobre los papeles. A medida que leían, la expresión de sus rostros pasó de la curiosidad y la sorpresa a la preocupación total. Se dieron cuenta de que había algo que no entendían. Algo estaba claramente mal. Señor Méndez, dijo Marcus Chen, jefe del equipo de analistas cuantitativos, con voz temblorosa. Este es el algoritmo básico de toda nuestra operación, dijo. Lo sé, respondió Gustavo. Pero estos cálculos indican que hay un error fundamental. Hay un error en nuestro método de predicción de la volatilidad. ¿Qué tipo de error?, preguntó Gustavo, a pesar de sentir cómo el miedo crecía en su estómago. Este tipo de error, Marcus tragó saliva, un error que funciona perfectamente el 99% de las veces, pero ese 1%, cuando falla, es un error que tiene consecuencias catastróficas. Era una situación muy compleja. ¿Y cuándo falla?, preguntó Gustavo. Marcus miró su tableta. Durante los eventos del Cisne Negro, crisis financieras inesperadas.
Justo como la que se está desarrollando ahora mismo en los mercados asiáticos, respondió. El silencio en la sala era ensordecedor. Gustavo ordenó en voz baja y peligrosa. Explícalo. Sofía Ramos, otra miembro del equipo, encendió la gran pantalla. Aparecieron los gráficos bursátiles. La bolsa de Shanghái está sufriendo una caída. Comenzó hace 3 horas. Nuestros modelos lo identificaron como una pequeña corrección y pronosticaron una rápida recuperación. Basándonos en ello, compramos la caída y abrimos automáticamente grandes posiciones, respondió. ¿Cuánto riesgo corremos?, preguntó Gustavo. Y $800 millones, fue la respuesta. Gustavo sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. 800 millones. Nuestro sistema automático detectó la caída, y Sofía hizo una pausa. El algoritmo dijo que era una oportunidad segura, así que lo apostamos todo, dijo. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Gustavo. Marcus abrió otro gráfico. Estos documentos del señor Torres muestran que, cuando el algoritmo falla, la caída no se recupera, se acelera exponencialmente. Si tiene razón, lo perderemos todo. Miró su reloj. En unas 6 horas, cuando abran los mercados europeos y la caída se acentúe aún más. Era algo increíble. Sin duda necesitaban a Daniel. ¿Podemos cerrar las posiciones?, volvió a preguntar Gustavo. Ya hemos llegado muy lejos. Si vendemos ahora, tendremos una pérdida inmediata de 200 millones. Si esperamos y Torres se equivoca, lo recuperaremos todo. Si esperamos y tiene razón. Marcus no pudo terminar la frase. Gustavo intervino inmediatamente y la completó. Arruinaremos la empresa, dijo. En ese momento el mundo se derrumbó sobre ellos. Estaban en un dilema. Tenían que pensar en todas las posibilidades, positivas y negativas, y actuar en consecuencia. Y no solo la empresa. Tenemos un apalancamiento de 10-1. Si perdemos 800 millones, les deberemos 8.000 millones a nuestros inversionistas, dijo Sofía. Gustavo se dejó caer en una silla. Tiene que haber una solución. Estos documentos deben explicar cómo corregir el algoritmo, pensó. En realidad la solución que buscaba estaba justo delante de sus narices, pero en lugar de aprovecharla, la rechazó de plano. Ese es el problema, dijo Marcus, señalando ciertas páginas. El señor Torres detectó el error, pero falta la solución. Todas las secciones están marcadas como fórmula pendiente, variables sin resolver, ecuaciones a medio terminar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo terminó?, se preguntaba Gustavo. Según su carta, Sofía levantó el documento manuscrito. Enfermó, cáncer terminal. Tenía la solución en mente, pero murió antes de poder escribirla por completo. Gustavo tomó la carta con manos temblorosas. Querido Gustavo Méndez, hace 8 años diseñé el algoritmo que ahora constituye la base de toda su operación. Me despidieron antes de que pudiera perfeccionarlo. En ese momento me sentí traicionado, pero ahora, al enfrentarme a la muerte, no quiero alimentar el rencor. Hay un defecto en el algoritmo que descubrí demasiado tarde. He dedicado los últimos años a buscar la solución, pero el cáncer me está venciendo. No tengo tiempo para completar los cálculos. Sin embargo, hay esperanza. Le he enseñado todo lo que sé a mi hijo Daniel. Tiene un talento para las matemáticas aún mayor que el mío. Si hay alguien en este mundo capaz de completar mi trabajo, es él. Por favor, si le importa su empresa y el dinero de miles de inversionistas, escuche a Daniel. Permítale ayudar. Con esperanza por su salvación. Alberto Torres. Después de leer la carta, Gustavo comprendió todo claramente. Pero ¿cómo iba a ser posible? Acababa de despedir a Daniel. Es más, lo había echado a la fuerza, escoltado por los guardias de seguridad. Gustavo dejó caer la carta. El niño, se dijo a sí mismo. ¿Qué niño?, preguntó Diana. El hijo de Torres. Estaba aquí hace 20 minutos. Lo eché, respondió. La habitación se llenó de horror. Tenemos que encontrarlo, dijo Marcus con urgencia. Si realmente puede completar estas ecuaciones, continuó. Es un niño de 14 años, lo interrumpió Gustavo. Probablemente ni siquiera entiende las matemáticas básicas. Su padre enloqueció a causa de su enfermedad, murmuró. ¿Estás dispuesto a invertir 800 millones en esa suposición?, preguntó Marcus. La pregunta quedó en el aire. Gustavo miró su reloj. Eran las 10:45. 6 horas más tarde, cuando abriera Londres, sabrían si Alberto Torres tenía razón, y para entonces ya sería demasiado tarde para hacer nada. Encuéntrenlo, ordenó finalmente. Diana, revisa las cámaras de seguridad. Sigue sus pasos. Envía a gente a buscarlo, dijo. Diana dudó. Señor, el chico dijo que había venido andando hasta aquí. Si ha vuelto andando, ahora mismo puede estar a kilómetros de distancia, respondió. ¿Alguna vez alguien te ha necesitado de esta manera? ¿O ha habido alguien que te haya menospreciado y luego te haya necesitado? Entonces pon un anuncio. Ofrezcan una recompensa. Como sea, encuéntrenlo, dijo Gustavo. Durante la siguiente hora,
El edificio de Méndez Capital se convirtió en un caos organizado. El personal de seguridad revisaba los registros, los asistentes hacían llamadas telefónicas, los analistas se esforzaban desesperadamente por resolver las ecuaciones incompletas de Alberto Torres. Pero las ecuaciones no se resolvían. Definitivamente necesitaban a Daniel, pero nadie podía encontrar a Daniel. Sin embargo, algo interesante estaba a punto de suceder. Y finalmente sucedió. A las 12:15 ocurrió algo inesperado. Daniel Torres regresó al edificio. Había estado sentado en ese banco durante 2 horas, luchando por tomar una decisión. Su padre le había pedido que le ayudara, pero Gustavo lo había humillado y tratado como basura. Finalmente recordó otra frase de su padre: el orgullo herido se cura, hijo, pero el arrepentimiento por no haberlo intentado dura para siempre. Cuando Daniel volvió a entrar en el vestíbulo, el guardia de seguridad que lo había acompañado hasta la salida lo reconoció de inmediato. «Tú, espera aquí», le dijeron. El guardia de seguridad corrió hacia los elevadores y comenzó a hablar por su radio con urgencia. 5 minutos después, todo el equipo directivo bajó como una avalancha. Gustavo iba delante, con una expresión de alivio y desesperanza en el rostro. «Tú», le dijo a Daniel acercándose rápidamente. «¿Has vuelto?» «Sí, señor», respondió Daniel. «Tu padre dice en su carta que puedes terminar su trabajo», preguntó Gustavo. «Puedo intentarlo», respondió Daniel. «Puedes intentarlo». Gustavo sintió una punzada de decepción. «Necesito certeza, no intentos», dijo con tono claro y tajante. Daniel lo miró a los ojos. «Mi padre también quería estar seguro de que lo escucharías. Hace 8 años, cuando te informó del problema, lo trataste como si fuera basura. Hoy me has tratado de la misma manera. Sí, puedo intentar ayudarte. Pero primero tienes que entender una cosa», dijo. «¿Qué?», preguntó Gustavo. Daniel sacó la calculadora científica estropeada de su mochila. Las piezas de plástico negro chocaban contra el resto del dispositivo destrozado y hacían ruido. «La tiraste al suelo hace 2 horas. Era de mi padre. Me la dio el día antes de morir. Era lo último que me quedaba de él», dijo. Esa calculadora quizá fuera vieja, pero tenía una gran historia y un gran significado. Gustavo sintió que se le enrojecía el rostro. Varios directivos, incómodos, miraron hacia otro lado. Gustavo balbuceó: «Yo no lo sabía». «No lo sabías porque no preguntaste. No te importaba. Solo viste a un niño enfadado», respondió Daniel. Las palabras le parecieron muy duras porque eran ciertas. Gustavo finalmente dijo: «Tienes razón. Fui cruel. Fui arrogante. Probablemente viví lo mismo que tu papá vivió hace 8 años. Y te pido perdón. De verdad lo siento», dijo. «Es fácil decir eso cuando necesitas algo», respondió Daniel. Porque Daniel sabía que si Gustavo no le interesara, ni siquiera le miraría a la cara. En ese momento se olvidaría de él. Gustavo dijo: «Tienes razón otra vez», y se arrodilló para ponerse a la altura de Daniel. «¿Qué necesitas para ayudarnos? ¿Dinero, equipo, lo que sea?», preguntó. Y de alguna manera pidió ayuda. Daniel lo pensó detenidamente. «Necesito 3 cosas», respondió. «La primera, una disculpa sincera. No porque me necesites, sino porque es lo correcto». Gustavo respiró hondo. «Tienes razón. Daniel Torres, lamento haberte tratado mal. Lamento haber arruinado algo que era valioso para ti. No tengo excusas. En segundo lugar, respeto. Si voy a trabajar en esto, tu equipo me tratará como a un igual, no como a un niño molesto». «De acuerdo». «La tercera», dijo Gustavo. Daniel miró a todos los directivos que se habían reunido a su alrededor. «Cuando todo esto termine, cuando haya salvado su empresa, si es que puedo salvarla, quiero que me digan por qué despidieron a mi padre hace 8 años. Quiero saber la verdad», dijo. Gustavo dudó. Había secretos, decisiones de las que no se sentía orgulloso. Si revelaba esos secretos nadie estaría contento. Pero, a pesar de todo, dijo: «De acuerdo, te lo prometo». Gustavo había corrido un gran riesgo. «Entonces», dijo Daniel, extendiendo su pequeña mano, «trato hecho. ¿Alguna vez te has visto en la situación de tener que recurrir a un niño tan pequeño? ¿O has pedido ayuda a un niño de alguna manera?» Gustavo estrechó la mano del niño de 14 años y sintió el peso de la ironía. Su empresa multimillonaria dependía ahora de un niño al que había menospreciado. «Tenemos 5 horas», intervino Marcus. «¿Podemos empezar?», preguntó. Daniel asintió con la cabeza. «Llévame al lugar donde están las ecuaciones de mi padre», dijo. Mientras subían al piso 45, Daniel contemplaba la ciudad que se extendía bajo las ventanas del elevador. En algún lugar de allí estaba enterrado su padre. Y ahora Daniel tenía la oportunidad de completar el último trabajo de la vida de su padre. Era una sensación increíble. No estaba seguro de poder hacerlo, pero haría todo lo que estuviera en su mano. La sala de crisis del piso 45 era un espacio impresionante, con ventanas de suelo a techo que mostraban la ciudad bajo el sol del mediodía.
Estaba llena de una larga mesa de vidrio, computadoras, pantallas que mostraban gráficos del mercado en tiempo real y documentos de Alberto Torres esparcidos por todas partes. Daniel se sentó en una silla que le quedaba muy grande, con los pies apenas tocando el suelo. Con las manos ligeramente temblorosas, tomó los documentos. Y luego se puso a trabajar. Marcus Chen se sentó a su lado. «Daniel, tienes que comprender la gravedad de la situación. Estos mercados», dijo señalando las pantallas, donde se veía cómo caían las líneas rojas, «están cayendo tal y como predijo tu padre. Si no corregimos el algoritmo en las próximas 4 horas, perderemos 800 millones de dólares», respondió. En realidad lo que quería era que Daniel lo entendiera todo. «Lo entiendo». Daniel comenzó a examinar las ecuaciones de su padre. Sus ojos recorrían rápidamente las páginas, procesando los números, reconociendo los patrones. Mientras tanto, el equipo de analistas lo observaba con evidente recelo. «Señor Méndez», susurró Sofía, «¿de verdad vamos a confiar nuestra empresa a un niño de 14 años? ¿Tienes alguna opción mejor?», respondió Gustavo con nerviosismo. Daniel levantó la cabeza. «Puedo oírlos, ¿saben? Y tienen razón en dudar. Solo soy un niño. Pero mi padre me ha enseñado matemáticas desde que tenía 5 años. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y resolvía ecuaciones antes de ir al colegio». Volvió a centrar su atención en los documentos. Decía que las matemáticas eran el único lenguaje que nunca mentía. Los números siempre decían la verdad, si sabías escucharlos. «¿Y ahora puedes escucharlos?», preguntó Marcus con verdadera curiosidad. «Lo intento». Daniel sacó un cuaderno de su mochila. «Mi padre dejó algunas pistas. Miren aquí», señaló una ecuación concreta. «Esta variable marcada con un asterisco no es aleatoria, es una secuencia de Fibonacci modificada». «¿Fibonacci?», se acercó Sofía. «Eso no tiene sentido en las predicciones del mercado». «Tiene sentido si entiendes que mi padre creía que los mercados financieros seguían patrones naturales, como las espirales de los caracoles o las hojas de las flores. Todo en la naturaleza sigue las matemáticas. ¿Por qué iba a ser diferente el comportamiento humano?». Daniel comenzó a escribir ecuaciones rápidamente. Su letra era descuidada, pero los números fluían con seguridad. Marcus observaba por encima de su hombro. Sus ojos se abrían cada vez más a medida que Daniel escribía cada línea. «Dios mío», susurró, «está combinando la teoría del caos con los fractales. Esto es genial». «Mi padre era un genio», corrigió Daniel. «Yo solo sigo sus pasos». Durante la siguiente hora, Daniel trabajó en silencio. El equipo de analistas fue dejando de lado sus dudas y empezó a ayudarle, aportando referencias, comprobando cálculos y siguiendo las instrucciones del chico. Gustavo observaba desde el fondo de la sala y sentía algo que nunca antes había experimentado, un respeto genuino por alguien a quien había subestimado por completo. «Señor Méndez». Diana entró con el café. «Los mercados europeos abrirán en 2 horas». «Lo sé». Gustavo miró su reloj. Eran las 14:15. Las líneas rojas seguían cayendo en las pantallas. Shanghái había cerrado con grandes pérdidas. Tokio seguía la misma tendencia. Todo estaba saliendo tal y como Alberto Torres había previsto. «Lo encontré», gritó Daniel de repente, sobresaltando a todos. «¿Qué encontraste?», le preguntó Marcus corriendo hacia él. «La variable que faltaba. Miren». Daniel mostró las páginas llenas de ecuaciones. «Mi padre no solo había modelado el comportamiento racional de los inversionistas, sino también el pánico irracional. El miedo no es lineal, es exponencial. Por eso el algoritmo falla durante una crisis». «¿Y cómo lo arreglamos?», preguntó Sofía. «Con esto». Daniel escribió la última ecuación. Un factor de corrección que se activa automáticamente cuando la volatilidad supera ciertos umbrales. Básicamente, cuando el mercado entra en pánico, el algoritmo deja de confiar en los modelos históricos y pasa al modo de protección del capital. Marcus tomó las ecuaciones y, con los dedos volando sobre el teclado de su computadora portátil, las introdujo en el sistema. «Si esto funciona, si realmente funciona, funcionará», dijo Daniel con tranquila confianza. «Mi padre nunca se equivocaba con los números». 15 minutos más tarde, Marcus levantó la cabeza de su computadora con los ojos llorosos. «Funciona. El modelo corregido prevé que el mercado seguirá cayendo durante las próximas 6 horas y luego se estabilizará. Con esta información, podemos cerrar nuestras posiciones ahora, sufrir menos pérdidas y volver a entrar cuando el modelo demuestre que es seguro». «¿Cuánto perderemos?», preguntó Gustavo. «50 millones. Quizás 60. En lugar de 800 millones. 800 millones y probablemente toda la empresa». Gustavo se dejó caer en una silla. «Hazlo. Ejecuta las órdenes ahora mismo». Mientras el equipo trabajaba frenéticamente para cerrar las posiciones,
Gustavo se acercó a Daniel. El chico estaba sentado solo, contemplando la ciudad bañada por la luz del atardecer desde la ventana. «Acabas de salvar mi empresa», dijo Gustavo, sentándose a su lado. «He acabado con el trabajo de mi padre», corrigió Daniel. «Él se merece los elogios. Yo no. Tu padre era inteligente, y está claro que te dio una buena educación. Me enseñó más que matemáticas». Daniel lo miró. «Me enseñó que las personas son más importantes que el dinero, que sin honestidad el éxito no tiene ningún valor». «¿Qué?». Se detuvo y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Qué?», preguntó Gustavo con delicadeza. «Me enseñó a perdonar. Aunque alguien te haga daño, aunque te trate injustamente, el dolor solo te envenena a ti mismo». Gustavo sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. «Tu padre era una persona mejor de lo que yo jamás podré ser. No es tarde para cambiar. Tengo 52 años, he vivido de una determinada manera toda mi vida. Mi padre tenía un cáncer terminal. Sabía que solo le quedaban unas semanas de vida. Aún así, dedicó ese tiempo a salvar su empresa. No por ti, por las miles de personas que habían invertido sus ahorros para la jubilación en ella. Por las familias que habían confiado su futuro a esa empresa». Esas palabras golpearon a Gustavo como un puñetazo. «Prometiste decirme por qué lo despediste», dijo Daniel finalmente. «Quiero saberlo». Gustavo respiró hondo. Era el momento que temía. «Hace 8 años tu padre me transmitió sus preocupaciones sobre el algoritmo. Me dijo que necesitaba más tiempo para perfeccionarlo, que había detectado posibles problemas. Pero yo estaba bajo la presión de los inversionistas. Necesitaba resultados inmediatos». Hizo una pausa, con el dolor del recuerdo reflejado en su rostro. «Le dije que si no podía dar resultados rápidos, buscaría a alguien que pudiera hacerlo. Él insistió en que la seguridad era más importante que la rapidez. Discutimos. Yo le llamé cobarde. Le dije que era demasiado cauteloso, demasiado teórico, que necesitaba a alguien valiente. ¿Y qué pasó después? Después lo despedí. En su lugar contraté a un equipo que me decía lo que quería oír, que el algoritmo era perfecto tal y como estaba. Aplicamos el sistema sin hacer las correcciones que tu padre quería hacer». Gustavo se llevó las manos al cabello. «Tuve suerte durante 8 años. El algoritmo funcionó a la perfección porque nunca nos enfrentamos a una crisis real. Pero hoy», miró las pantallas que mostraban los mercados en caos, «hoy tu padre ha tenido razón, y yo he quedado como el idiota arrogante que siempre he sido». Daniel lo pensó en silencio. «¿Sabías que estaba enfermo?» «¿Qué?». «Mi padre. ¿Sabías que tenía cáncer cuando lo despediste?» «Yo? No lo sé». «¿Por qué?». «Porque le diagnosticaron hace 8 años, justo después de perder su trabajo. Las deudas médicas lo consumieron todo. Perdimos nuestra casa. Mi madre tuvo que trabajar en 3 empleos a la vez». Daniel se secó las lágrimas de las mejillas. «Y durante todo ese tiempo mi padre siguió trabajando en la solución. En nuestro pequeño departamento con una computadora vieja, resolvió las ecuaciones a mano porque no podía permitirse el software profesional». Gustavo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «Lo siento», dijo, y esta vez sus palabras eran sinceras. «Lo siento mucho. No tengo excusa. Fui cruel. Actué de forma egoísta. Mostré lo peor del mundo de los negocios». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Daniel. «Podría haber mentido. Podría haber inventado una historia mejor. Porque tu padre se merece la verdad, y tú te mereces saber exactamente qué tipo de persona soy». Se quedaron en silencio mientras el equipo seguía trabajando a su alrededor. «Señor Méndez», dijo Marcus, «las posiciones se han cerrado. Pérdida final 52 millones. Se ha aplicado el modelo corregido, por completo. Funciona a la perfección». Gustavo asintió con la cabeza, pero no se sentía aliviado. Había salvado su empresa, sí, pero ¿a qué precio? Diana se acercó con los documentos. «Señor, el departamento legal ha preparado un cheque por los servicios de consultoría. ¿Cuánto aprobamos?» Gustavo miró a Daniel. «¿Cuánto crees que vale haber salvado 800 millones de dólares? No lo hice por el dinero. Lo sé, pero te mereces una compensación». Daniel lo pensó un momento. En la escuela pública había 37 niños que iban a perder el programa de matemáticas avanzadas debido a los recortes presupuestarios. ¿Cuánto costaría salvarlo? Probablemente $100.000 al año. Entonces donaré $50.000. El programa de 5 años está garantizado. ¿Y tú? Nada. No necesito nada. Daniel, mi padre tampoco lo hizo por dinero. Lo hizo porque era lo correcto. Yo solo terminé su trabajo». Gustavo sintió lágrimas en los ojos. «Eres extraordinario. Tu padre estaría orgulloso de ti. Espero que así sea». Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Gustavo hizo algo que nunca había hecho en su carrera. Reunió a toda la empresa, desde los porteros hasta los directivos, en la sala de conferencias principal. «Hoy casi pierdo esta empresa», comenzó diciendo.
No por mala suerte, no por mercados impredecibles, por mi propia arrogancia. En el auditorio se hizo un silencio absoluto. Hace 8 años, despedí a un hombre llamado Alberto Torres por decirme verdades que no quería oír. Hoy su hijo de 14 años ha salvado todo lo que hemos construido. Y en el proceso me ha enseñado más sobre la honestidad de lo que he aprendido en 52 años. Gustavo señaló a Daniel, que estaba sentado en la primera fila y parecía incómodo por ser el centro de atención. Este joven vino aquí esta mañana para transmitir el mensaje de su padre, que estaba a punto de morir. Y yo lo humillé, lo despedí, destruí algo muy valioso para él, sacó algo de su bolsillo. Era la calculadora científica más avanzada. Esto nunca podrá compensar lo que he destruido, pero quiero que lo aceptes como símbolo de mi compromiso de mejorar. Daniel se adelantó y tomó la calculadora. Gracias. Hay algo más. Gustavo se volvió hacia todos los oyentes. A partir de hoy, esta empresa aplicará nuevas políticas. En primer lugar, creamos el Fondo Conmemorativo Alberto Torres para la enseñanza de las matemáticas en las escuelas públicas. Primera donación, $5 millones. Los aplausos llenaron la sala. En segundo lugar, ningún empleado será despedido por expresar sus preocupaciones legítimas, por muy incómodas que sean para la dirección. En tercer lugar, contrataremos a Daniel Torres como asesor permanente. Por supuesto, seguirá yendo a la escuela, pero vendrá aquí una vez a la semana para revisar nuestros modelos, con sueldo completo y todo nuestro respeto. Daniel miró a Gustavo con asombro. ¿En serio? Por supuesto que lo digo en serio. Si tú quieres, claro. Daniel pensó en su padre. Pensó en las noches que pasaban juntos trabajando en ecuaciones. Pensó en las últimas conversaciones que había tenido con él, cuando le decía: las matemáticas pueden cambiar el mundo, hijo. Úsalas para hacer el bien. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Qué condición? Cada mes, presenten un informe sobre cómo sus decisiones afectan a personas reales. No solo números en una pantalla. Personas reales con familias reales. Gustavo le tendió la mano. Trato hecho. 3 meses después, Daniel se había acostumbrado a su nueva rutina. Entre semana iba al colegio, pero los jueves iba a Méndez Capital. Ya no era el niño incómodo del vestíbulo. Los empleados lo saludaban por su nombre. Los directivos le consultaban sobre decisiones importantes. Y Gustavo había puesto en práctica todas las sugerencias de Daniel en materia de responsabilidad corporativa. La empresa ahora donaba el 2% de sus ganancias a programas educativos. Se habían creado becas para los hijos de los empleados. Y lo que es más importante, habían transformado la cultura de ganar a cualquier precio en una cultura de ganar con honestidad. Un día, mientras revisaba los modelos financieros con Daniel Marcus, notó algo en la pantalla. Espera, este patrón, ¿qué ves? Se parece al que detectó mi padre. Hay otro posible error más pequeño, pero existe. Marcus llamó inmediatamente a Gustavo. Daniel ha encontrado algo, un pequeño problema potencial. Gustavo bajó de inmediato. ¿Es grave? No es tan grave como la última vez, explicó Daniel. Pero si no se corrige podría costarnos varios millones de dólares. ¿Cuánto tiempo necesitas para corregirlo? Unas horas, quizás un día. Tómate todo el tiempo que necesites. Gustavo puso la mano en el hombro de Daniel. Y gracias por estar atento. Después de que Gustavo se fuera, Marcus sonrió. Ha cambiado, ¿sabes? Antes ignoraba las advertencias. Ahora las busca activamente. Las personas pueden cambiar, dijo Daniel, si quieren. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, su madre lo estaba esperando con noticias. Esto llegó hoy. Le entregó un sobre. Daniel lo abrió. Era una carta del Consejo de Administración de Méndez Capital, que le ofrecía una beca completa en cualquier universidad que eligiera y un trabajo garantizado después de graduarse. Es demasiado, dijo su madre con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que hemos pasado, esto es lo que mi padre hubiera querido. Daniel abrazó a su madre. Siempre decía que la educación era la inversión más importante. A altas horas de la noche, Daniel se sentó a su escritorio con la calculadora que le había dado Gustavo. No era la calculadora de su padre, ni nunca lo sería, pero representaba algo importante. Segundas oportunidades, salvación, la posibilidad de que incluso las personas más duras pudieran aprender. Abrió su cuaderno de matemáticas y comenzó a resolver el nuevo problema que había encontrado. Los números fluían, los patrones se revelaban, las soluciones tomaban forma, y Daniel sabía que su padre estaba orgulloso, no solo por haberse convertido en matemático, sino también por el hombre en el que había aprendido a convertirse, un hombre que utilizaba su talento para ayudar, que perdonaba aunque fuera más fácil guardar rencor, que veía lo mejor de las personas aunque ellas no lo vieran en sí mismas, porque eso era lo que Alberto Torres realmente le había enseñado. No solo matemáticas, sino humanidad.
y ese era el legado más valioso.